Dios y nuestro Padre, Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora de este día que ya está declinando, pero que sabemos están llenas de tus nuevas misericordias. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias porque podemos expresar, como dijo aquel gran profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Dios. También es cierto, Señor, las escrituras de tu palabra dice que en donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Te rogamos, Señor, en esta hora, cuando se ha de abrir tu santo libro, necesitamos la guía de tu Santo Espíritu. Te rogamos que ayude a nuestro querido hermano que ha de dar la introducción de tu palabra, que nos ayudes en el desarrollo de ellas también, oh Dios, que haya más hermanos para poder gozarnos más con tu palabra que tú nos has de dar esta noche, esta tarde, noche. Te pedimos todo esto, te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio. Estamos tratando las ofrendas y vamos hace continuar con el tema del holocausto. La semana pasada estuvimos hablando del holocausto. Vamos a continuar, pero esta vez desde el versículo número 10, desde el 10 hasta el final del capítulo 1, el versículo 17. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña para que ésta sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y se quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto. Es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Como venimos tratando el tema del holocausto y veíamos algunos elementos generales, uno de los aspectos es que el sacrificio tenía que ser lo mejor. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y si queremos agradar a Dios, debemos dar lo mejor. Vemos que aquí habla de que tenía que ser sin defecto, sobre todo cuando habla del ganado. Se habla específicamente que debían ser sin defecto. Así se habla del ganado vacuno, o si es de las ovejas o de las cabras. Era una de las cosas que ponía como requisito. Vemos diferencias entre el holocausto que tratábamos la semana pasada, que era el del ganado vacuno. Por ejemplo, en el del ganado vacuno, el ofrendante colocaba las manos sobre la cabeza del animal
No vemos eso en el caso de el holocausto de las ovejas o de las cabras. Creemos que el primero está haciendo referencia a nosotros en presentar una ofrenda para la búsqueda del servicio. Es como dice allí el apóstol Pablo en Romanos 12, presentar los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que debemos ofrecer a Dios. En cambio, vemos que en el caso de las ovejas o de las cabras, creemos que está hablando de Cristo. Recordemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces aquí no vemos que el ofrendante colocara sus manos sobre el animal, pero al igual que el anterior, sí es el quien degolla el animal, es quien le da muerte. Y como veíamos la semana pasada, eso indica que quien hace la ofrenda debe matar ese sacrificio. Entonces, podemos hablar de Cristo como que Él se ofreció voluntariamente y Él mismo, como Él lo dijo, puso su vida porque tenía poder para hacerlo. Nadie puede hacer tal cosa. Mire, las personas lamentablemente pueden haber tomado algunos en el mundo el camino del suicidio, pero ninguno de ellos podía decir expiro o entrego mi espíritu y sencillamente morir por ello. Solamente el Señor tenía tal poder. Ellos tienen que utilizar elementos mecánicos para poder quitarse la vida. O sea que en forma natural, sencillamente decidir, yo expiro para muerte y sencillamente lo hacen. No puede, nadie puede hacerlo. Ahora el Señor sí dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, entregó su vida. Él sí tenía el poder y eso nos muestra que él sí tenía poder sobre la vida. Él sí tenía esa autoridad y entonces él puso su vida y como él lo indicó, lo hizo para volverla a tomar. Entonces vemos que así esta figura nos habla de eso, de esa autoridad que tenía el Señor para poner su vida y luego sabemos que en su resurrección la volvió a tomar. Ahora, además de esto, vemos que ese lo hacía delante de Jehová, dice acá. O sea que es un acto donde en todo momento está el buscar agradar a Dios. Ese es el sentido del holocausto, buscar agradar al Señor. Y en el caso del Señor Jesucristo, Él hizo la voluntad de Dios en todo. El mismo Dios dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él dijo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Y podemos traer a la memoria lo que relatan los evangelistas de el Señor en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él agradó en todo, él hizo la voluntad de Dios en plenitud, en total cabalidad. Él agradó al Señor. Pero vemos acá que es algo también destacado, de que esta víctima de las ovejas o de las cabras, a diferencia de el ganado vacuno, no era desollado. O sea que simplemente era inmolado allí, se le degollaba y luego se picaba. No hay una mención aquí de que fuera desollado como el anterior. Eso también es interesante ver. Y lo otro era que, como vemos acá, lo primero que se colocaba
sobre el altar era la cabeza. Dividían en piezas y colocaban sobre la leña del altar la cabeza. Sus pensamientos. Y es interesante que, como dice allí el apóstol, el versículo que citamos de Romanos 12, él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ¿cómo se hace eso? Dice, lo primero es transformando por medio de la renovación del entendimiento. Todo empieza por los pensamientos. Y podemos ver cómo el Señor agradó a Dios con todos sus mensajes, con todas sus palabras, todo lo que él presentó, que mostraba los pensamientos divinos que habían en él, agradaban a Dios. Todo en absoluto. Podemos ver el Sermón del Monte, cómo él iba más allá de lo que los hombres podían ver, y no solamente hablaba de lo que hacían, sino también de lo que pensaban. Escrito está, no matarás, pero él dice, pero cualquiera que aborrece a su hermano ya lo mató en su corazón. Él hablaba de aquellos que, en cuanto al adulterio, deseaban a una mujer, ya habían adulterado en su corazón. Él iba más allá. Esos pensamientos que podían tener al hombre y que lo llevaban al pecado, aun cuando no lo practicaban, allí estaba la simiente mala en el ser humano, mostrando que todos hemos pecado y estamos destituidos en forma natural de la gloria de Dios, y solamente a través de él podíamos obtener la salvación, la regeneración del entendimiento. Es a través de él, es conocerlo a él. Como dice el mismo apóstol Pablo, pero escribiendo a los Corintios, él dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Él dice eso en la segunda carta, pero en la primera dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios que nos muestra con claridad cómo debemos pensar, qué debemos hacer. Y él habla a los filipenses incluso acerca de esto, de las cosas que deben abundar en nuestra mente y en la cual deben centrarse nuestros pensamientos. Es sin igual como él nos muestra acerca de esto. Entonces, lo primero que se colocaba ahí era la cabeza. Lo segundo era la grosura. Veíamos que eso es como las excelencias, las cosas excedentes de la gloria. Allí fueron colocadas. Todos sus atributos morales fueron mostrados con claridad, su amor, su compasión, su misericordia. Cómo él con ternura podía mostrar todo el amor de Dios. Y así él fue mostrando con claridad todas esas excelencias. Pero entonces vemos que después lava las entrañas. Eso sin duda alguna tiene que ver con ese amor entrañable que él mostró y de que él nos habla incluso a través de parábolas como la del buen samaritano, donde específicamente esa palabra fue movido a misericordia, habla de un sentimiento entrañable, o como la parábola donde aquel padre fue despreciado por sus dos hijos. Uno habla de aquel pródigo que se fue y despilfarró todo, pero también el hijo mayor le despreció, nunca le obedeció, aunque decía él que él obedecía. Cuando el padre le dijo que entrara a la fiesta, ahí se mostraba que no obedecía en realidad. Y entonces él dice que cuando él vio a su hijo venir, el que estaba en la provincia apartada, alejado de él dice, fue movido a misericordia, y también tiene que ver con un sentimiento entrañable, algo profundo, algo que mueve todo el ser. Y entonces aquí nos habla de esas entrañas. Todo fue puesto ahí en el altar. Y lo otro que se destaca acá es las piernas, su andar, su vida. Toda su vida fue una ofrenda a Dios. Y entonces después declara que el sacerdote ofrece todo el resto. Todo es puesto sobre el altar. Y bueno,
como veíamos la semana pasada, es que la palabra holocausto significa quemado todo, quemado todo. Entonces, así vemos que dice que esto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Luego vemos las ofrendas relacionadas con las aves, las tórtolas y los palominos. A diferencia de los anteriores, aquí solamente es cortada la cabeza, pero el cuerpo es que dejado intacto para ser ofrendado en forma completa. Se le quita el buche y las plumas que son colocados al lado, en el lado de la ceniza, y es ofrecida a la ave. Sabemos que esto habla de aquellos que no tenían la posibilidad o el dinero, digamos, la capacidad económica para tener un ganado para la ofrenda del holocausto. Entonces ellos ofrendaban estos animales, estas aves. Vemos que María y José eran efectivamente personas pobres cuando fue María y José, porque María tenían que ofrecer por María, por su purificación después de haber dado el parto, un holocausto. Ellos ofrecieron aves, ellos no tenían cómo ofrendar un ganado vacuno, y eso fue lo que ofrendaron al octavo día del nacimiento del Señor. Entonces, ahí encontramos pues con claridad de esa práctica. Entonces yo no voy a seguir por el momento, sino que voy a dar paso a los hermanos para que continúen. Ya ingresó también el hermano Omar. Bienvenido, hermano Omar. Y bueno, el hermano Eliezer está levantando la mano, está pidiendo la palabra. Adelante, hermano Eliezer. Bueno, saludo una vez más a nuestros queridos hermanos que acaban de entrar, Omar y los demás que están allí. Eh, Qué bueno que Omar nos está acompañando en esta noche, pues. Un pequeño comentario, mi hermano, pero primero, antes de dar mi pequeño comentario corto, quería reflejar que ya nuestro hermano en su introducción ya habló acerca de algunas inquietudes, unas tres, cuatro inquietudes que yo tenía de estos sacrificios, de estos tres tipos de ofrendas, incluyendo a tres o cuatro tipos de animales, pues como ya sabemos, el ganado vacuno, que estaba el becerro, el ovino, estaba la oveja y la cabra, y las ovejas las aves o las tórtolas, pues, que tenían que ver con esta ofrenda. Me llama la atención, mi hermano, que en las tres ofrendas, que es algo muy solemne, porque el Señor, todo lo que el Señor le dictó a Moisés, tenía que cumplirse, pues, y todo era muy meticuloso, tenía que ser santo y tenía que hacerse, como decimos nosotros, al pie de la letra, pues, porque había muchos casos que cuando no se cumplían o se hacía en contra de los mandamientos del Señor, e inclusive causaba la muerte, pues. Sabemos los casos de los hijos de Aarón cuando ofrecieron incienso extraño y así muchas otras cosas más, pero me llama la atención, mi hermano, que en estas tres ofrendas que tenían estos animales, había algo que tenía que ver con el olor grato, o sea, como aroma encendida que subía en olor grato delante del Señor, que es muy hermoso todo esto, porque aún incluyendo las ofrendas más costosas, podríamos decir, como los becerros, después vienen las ovejas, las cabras, y de último las aves o los tórtolas, que sabemos que esos son para los más pobres. Un ejemplo de eso allá, nuestros mismos, los padres de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo fueron a presentar allá en el templo, llevaron dos tórtolas o palominos, pues, y en su humildad. Entonces, lo que estaba viendo, mi hermano, que independientemente si la persona era pudiente o no, todo eso delante del Señor era recibido por igual, así sea de pobre, así sea de rico, delante del Señor, si eso se ofrecía como Él lo pedía, si lo pedía perfecto, el animal tenía que ser sin defecto, era agradado delante de Él. Y eso nos llama
la vida de nuestro Señor acá, que Él fue en su humildad, cuando vemos que en muchos casos Él tenía muy en cuenta a los pobres, y cuántas veces no los atendió con mucho amor y se compadeció de ellos. No, podemos recordar a la viuda de Naín, que inclusive él se conmovió y creo que hasta lloró cuando vio que su hija se había muerto, y él se conmovió de corazón, pues, y le devolvió la vida. Entonces ahí podemos ver, mi hermano, nuestro amado Señor Jesucristo reflejado, pues, en estas ofrendas que eran para los pobres, pues. Pero las inquietudes que yo tenía, como les decía, ya nuestro hermano la ha comentado alguna de ellas, pero quería para ver si también nuestro hermano Omar podía eh, ahondar un poco, ¿no? Que en las tres ofrendas de estos distintos animales le ponían la mano sobre el tabernáculo, y esto era nada más en el becerro, ¿verdad? No sabemos si eran puestos sobre los demás animales, pero pienso particularmente, mi hermano, que sí, porque esto era algo perfecto, pero no tengo pues la capacidad de haber estudiado que me indique pues que hay otra parte donde lo diga. También me llama la atención otra inquietud, que el becerro o la cabra era sin defecto, como dijo nuestro hermano, que aparece en cuanto al becerro y también en cuanto a la oveja o el macho cabrío, pues, y no aparece de las aves. La tercera inquietud, la oveja era degollada al lado norte del altar. Solamente aparece indicando pues que era degollada hacia el norte del altar. No dice ni del becerro ni de la ave. Y por último, la otra inquietud que yo tenía, mi hermano, era que no se sabe si el sobrante como se habla de las aves, que era echado al oriente del altar, también, si era también en el becerro o en la oveja. Entonces, me llamaba la atención de estas cuatro inquietudes, pero lo que también para nosotros, mi hermano, cuando el apóstol Pablo, yéndome un poco, eso sí quisiera leerlo rapidito para para terminar mi introducción, cuando el apóstol Pablo dice ya en segunda de Corintios, eso es referente a nosotros, segunda de Corintios 2:15, dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan. Entonces aquí podemos ver es lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo por su sacrificio, por su muerte por nosotros, nos hizo en olor fragante ante su Padre Dios, para, para que nosotros eh, sintamos, mi hermano, en nuestros corazones, mañana, primer día de la semana, cuando vayamos a la cena del Señor, a ofrecerle esas ofrendas que salgan desde el corazón, que salgan puras, que sean limpias, sin defecto, pero que puedan subir en aroma agradable ante de él. Este era mi pequeño comentario, hermano. Gracias, hermana Lieste, por la intervención. Bien, buenas noches, apreciados hermanos. Primeramente, pido disculpas a ustedes por no estar consecutivamente en su estudio que sostienen cada sábado, ya que hay algunas ocupaciones que me han tenido, pues, fuera de el curso de sus estudios. Y siempre es una responsabilidad, hermanos, poder intervenir y enseñar acerca de la palabra de Dios. Eso nos compromete porque siempre es bueno hacer acto de presencia y llevar la secuencia como la llevan ustedes. Especialmente en esta oportunidad cuando se está hablando acerca de los holocaustos. Fíjense, hermanos,
quizás ustedes pues ya lo han mencionado, estos holocaustos que precisamente Dios indica a Moisés para que puedan ser llevados a cabo, van a significar para él un olor grato, que si ustedes revisan, ese olor grato para Jehová se repite tanto en el versículo 9 como en el versículo 13 y al final del versículo 17. Interesante cuando es Dios quien habla a Moisés para indicarles a Moisés acerca de estos holocaustos y de los animales que Dios iba a permitir fueran ofrecidos en estos holocaustos. Ya entonces, él menciona las características de estos animales y cómo era que los sacerdotes iban a intervenir para llevar a cabo esto que Dios exigió voluntariamente a Moisés para que fuera indicado y que no solamente iba a ser como olor grato para él, sino que esto traía complacencia también a su corazón. Era el único medio que Dios había fijado para que se pudiera traer estos animales, pudieran ser ofrecidas sus vidas, pudieran ser quemados y pudiera este olor llegar a su presencia, ser agradable y ser aceptable este holocausto por el pecado de aquel que lo ofrecía, pero también por aquellos que intervenían, como eran los sacerdotes, donde también ellos debían ofrecer de igual manera. Entonces, hermanos, hay figuras que dentro de estos holocaustos están mencionadas con el Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermanos, a mí me llamó la atención algo. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, él nos menciona allí que Cristo nos hizo a nosotros sacerdotes. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, él también reconoce esto como una gran verdad y él lo considera como un real sacerdocio. De manera que nosotros somos sacerdotes que llevamos a cabo un ministerio, un trabajo en el servicio a nuestro Señor, como vemos aquí la intervención de los hijos de Aarón, de los sumos sacerdotes, en relación a estos sacrificios. Pero fíjense, me llamó la atención y vino a mi mente lo que el escritor a los Hebreos menciona allí en el capítulo 7, versículo 27, 26, 27. Él dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, y da las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y sigue diciendo el versículo siguiente: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora, hermanos, fíjense, nos convenía tal sumo sacerdote. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no reunían, no tenían el carácter personal de nuestro Señor Jesucristo.
volvemos nuevamente al versículo, era santo e inocente, entonces sin malicia, sin engaño, sin mancha y apartado de los pecadores. En el sentido de no compartir su pecado, aunque estuvo entre nosotros los pecadores, no compartió con el pecado de nosotros como pecadores porque en él no había pecado, no podía pecar en este sentido. Entonces, él es superior en su carácter personal a cualquier sacerdote terrenal. Y uno ve más adelante la decadencia espiritual en la vida incluso de los hijos de Aarón. Así que nuestro Señor Jesucristo era ese sumo sacerdote que nos convenía, hecho más sublime que los cielos. Ese carácter perfecto del Señor se muestra por dos hechos importantes, hermano. Primero, por la exaltación en el cielo que él tenía. Segundo, por el hecho de que él no necesitaba ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque volvemos a repetir, en él no había pecado, no podía pecar. Sin embargo, los otros sacerdotes, incluyendo a estos que estaban ministrando en relación al holocausto, los hijos de Aarón, necesitaban cada día de hacer entonces expiación, holocausto. Entonces, otra cosa que podemos ver es que él se ofreció a sí mismo. Entonces, esto es totalmente único. Un sacerdote puede haber traído el sacrificio y ofrecerlo en el altar, pero el Señor, como su sumo sacerdote, él entonces fue el sacerdote y a la vez fue la ofrenda, fue el holocausto. Entonces, hermanos, qué mejor sacrificio para el Padre que el sacerdocio y la ofrenda misma en la persona del Señor Jesucristo. Él entonces fue una ofrenda voluntaria, hermanos. El sacrificio de Cristo es bendito y glorioso por ello. Si uno ve, hermanos, cómo era la forma en que se debían traer estos animales para ser sacrificados y llevarlos al holocausto. Ellos tenían que ser arrastrados, los bueyes tenían que ser arrastrados, igual que las ovejas o los corderos, tenían que ser atados con cuerdas, incluso tenían que ser atados al altar. Esto no pasó con Cristo, hermano. A él nadie lo obligó, a él nadie lo llevó. Él entregó su vida voluntariamente. Él tenía poder para entregarla y poder para volverla a tomar. Nadie lo obligó. Entonces, por eso es que él es sumo sacerdote. No como la debilidad de estos sacerdotes que eran débiles. Él fue hecho perfecto para siempre. Entonces, él calificaba y es calificante para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Entonces, hermanos, con esto, ¿dónde pretendo llegar? Al sentido de que ya los holocaustos, ya los sacrificios pasaron. Pero he aquí nosotros, como pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos un sacerdocio, tenemos un ministerio, que no al igual como lo hacían los hijos de Aarón, tenemos un ministerio, un sacerdocio con responsabilidades. Y una de las cosas que me llamó la atención era que el sacerdote, los sacerdotes tenían que arreglar el altar, tenían que arreglar el fuego, poner la leña para que ardiera. Hermanos, como sacerdocio que ejercemos delante de la presencia del Señor, ante el trono de su gracia, que analicemos bien y que pongamos sobre el fuego del altar todo aquello que tiene que ser quemado para que la pureza de nuestro servicio sea un olor fragante para el Señor, tal como Él fue
un olor fragante en el altar de la cruz, siendo Él el Cordero, el sacrificado por cada uno de nosotros. Esta hermosa figura de Cristo, como el sacerdote, pero también como la ofrenda voluntaria, nos lleva a nosotros a tener que sacrificarnos y sacrificar en el fuego todo aquello que tiene que quemarse para que así en nuestro servicio haya un olor fragante para nuestro Dios, para nuestro Señor. No de forma obligada, sino voluntariamente. El que llevaba aquella ofrenda, aquel animal, tenía que hacerlo de forma voluntaria. Ahí estaba la puerta del tabernáculo, ahí estaba Dios como testigo, ahí estaba aquel que ponía su mano en la cabeza de aquel animal, y entonces era el momento donde precisamente este iba a servir para que entonces pudiera ser expiado y pudiesen ser perdonados los pecados. Así que, hermano, esto nos ayuda a nosotros a reflexionar un poco acerca de la obra de el Señor en la cruz del Calvario y de esas figuras hermosas que nos invitan a verle a Él como ese sumo sacerdote que nos convenía, pero también vernos en ello a cada uno de nosotros cuando ofrecemos sacrificios de adoración y de alabanza a aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Vuelvo a repetirles, hermanos, quizás a lo mejor no estoy llegando al punto del estudio que ustedes han venido teniendo, pero era lo que tenía en mente y tengo en mente por decir, y esperamos pues que esto sea para edificación y para la honra y la gloria del Señor. Gracias, hermano Mar. Bueno, hermano Eliezer tiene la mano levantada. Sí, quería aprovechar, mi hermano Marco y Omar, antes que intervinieran. Yo tenía hacerle una pregunta, ¿verdad? Aunque me disculpe, mi hermano Marco, que retroceda un poco, pero tengo una inquietud acá que tiene que ver con estos sacrificios cuando con el becerro, ¿verdad? Que era la sangre era rociada, ¿verdad? eh, Allí en el altar de bronce que estaba afuera el perdón del pecado que se hacía una vez al año allá en el 16, capítulo 16, en el versículo 14, cuando Aarón rociaba la sangre del becerro en el lugar santísimo y también la del macho cabrío por la del pueblo, él la rociaba adentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio. ¿Tendrá que ver una fiesta que es más solemne que la otra? Y la otra preguntita está aquí mismo donde estamos leyendo, que tengo esta inquietud en el versículo 15 con respecto a las aves, cuando dice, y su sangre será exprimida sobre la pared. ¿Por qué dice allí exprimida y sobre la pared? ¿Qué podemos aprender de esto, mis queridos hermanos? Bueno, hermano Eliezer, lo primero que tenemos que entender es que este es el holocausto que se ofrecía voluntariamente. El otro era la expiación por el que se hacía, que era una vez al año, que era, no lo hacían ni siquiera los sacerdotes, sino solo el sumo sacerdote. De hecho, no estaba nadie más dentro de aquel lugar en el momento que él entraba. O sea que desde que él entraba al atrio, el único que estaba en toda la instalación era el sumo sacerdote. Fíjense que una de las cosas que podíamos ver allí era que el sumo sacerdote tenía que hacer todo sin ayuda de nadie. En cambio acá no, esta es otra situación, es otro tipo de ofrenda, es otro sacrificio. No, por lo tanto, de hecho, el día de la expiación era el único día que entraban ellos al lugar santísimo, que entraba el sumo sacerdote.
Acá no, acá esto era diario, constante, permanente. Y como vemos aquí, era una ofrenda voluntaria que la podían hacer cualquier día, que es lo que podemos encontrar acá. Era una ofrenda voluntaria y no era necesario que fuera Aarón el que hiciera el, la actividad con el ofrendante, sino aquí habla de los hijos de Aarón, podía ser otro sacerdote. Entonces, no son sencillamente los mismos sacrificios los que se están presentando. En este se quemaba toda la ofrenda. Sabemos que en el otro no se quemaba sobre el altar el animal que era utilizado para la expiación. O sea que no podemos comparar dos acciones distintas porque tienen significados distintos. Y aunque se hacían todos allí, no tenían la misma connotación. Entonces, no, sería meternos en un terreno que Dios ni siquiera nos mandó que nos metiéramos, porque no podemos mezclar una cosa con la otra. En cuanto a la forma como era rociado, bueno, por es que entendemos también que cada animal tenía sus características. En el caso de las aves, no tenían la misma cantidad de sangre como para echarla en un tazón y empezar a rociar, pues entonces ellos la exprimían. De hecho, cuando le ha tocado sacrificar un ave, sobre todo nosotros nos ha tocado palomas, pichones, que le hemos cortado la cabeza, él bota un poquito de sangre, eso no es no es una cantidad abundante, pues lo que logra echar, por eso entendemos que él dice que el sacerdote exprimía la sangre allí en la pared del, del, del altar, pues. En cambio, los otros no, los otros sí dan sangre en abundancia y tienen unas características distintas. En cuanto al becerro y al caso del ganado de las ovejas o de las cabras, creemos que el primero nos habla de una tipología del sacrificio del creyente y el segundo es el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso tienen algunas diferencias que por lo que vemos acá, fíjense que se habla en el versículo 4, que pondrá las manos sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Pero en el segundo caso no dice nada de eso. Entonces, por eso vemos que el segundo, el del ganado de las ovejas o de las cabras, es referencia a Cristo y el otro es referencia al creyente. Hay un elemento que sí es común en todos, es que debe ser ofrenda encendida, olor grato a Dios. O sea que eso sí tenemos que tenerlo en consideración. Y esto viene dado, ¿por qué? Por hacer todo como Él dice. La obediencia. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Qué era lo que Él decía? Este es mi hijo amado. En Él está todo mi contentamiento. Y Él dice, por esto me ama el Padre, porque yo sí hago siempre lo que a Él le agrada. Y hacer lo que a Él le agrada no es sino hacer todo conforme a su voluntad. Hay lamentablemente algunos que quieren presentar en ofrendas cosas que Dios nunca pidió que hicieran, que Dios nunca les demandó. Y bueno, vemos el caso de Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y así pudiéramos llegar a entender que
para poder agradar al Señor hay que hacer todo conforme a su mandamiento, conforme a su palabra, como Él lo pidió. No tenemos que estar añadiendo ni quitando nada, sino hacerlo todo conforme a lo que está escrito. Otro elemento que encontramos aquí en la secuencia y que vemos y ya se ha mencionado en forma, digamos, reiterativa, pero queremos destacarlo en un enfoque distinto, que es que Dios nunca nos va a demandar algo que no podemos dar. Había la posibilidad de ofrecer del ganado vacuno un macho, del ganado ovejuno, de las cabras también macho, pero si no se podía, entonces estaban las tórtolas y los palominos, pero todos tenían la posibilidad de presentar una ofrenda en holocausto. Eso nos llama mucho la atención de ver cómo Dios tiene esa postura, pues, de no demandar algo que no podemos dar. Y eso nos lleva a que todos podemos ofrendar a Dios. Todos podemos dar a Dios. Nadie puede decir, es que yo no tengo nada que dar. No, sí tiene que dar. Y Él nunca nos va a demandar más allá de lo que nosotros podemos. Pero también está la otra contrapartida, que lo dijo el mismo Señor: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces los que más han recibido del Señor, más se les va a demandar. Entonces cada quien, conforme a su fuerza, conforme a sus posibilidades, debe presentar a Dios en ofrenda su vida, sus talentos y todo lo que posee para la gloria de Dios. Y como vemos aquí, había esa posibilidad, pues, y lo decimos porque a veces uno escucha a algunos que dicen, bueno, es que si yo pudiera, si yo tuviera aquello, yo diera al Señor. Y no, lamentablemente quienes hablan así, si lo tuvieran, tampoco lo ofrendaran al Señor, porque lo poco que tienen tampoco lo ponen al servicio del Señor y están tratando de buscar excusas. Entonces, tenemos que también entender que para Dios no hay excusa. Dios lo sabe todo. Y en el tribunal de Cristo se va a ver hasta dónde pudimos dar y no dimos para la gloria de Dios. Sí, como ha dicho nuestro hermano Marcos, aunque acá encontramos en el versículo 15 que él le quitará la cabeza, pues en el original como tal no aparece en este sentido, sino más bien que nos da el indicativo que el sacerdote pinchaba la cabeza o el cuello del ave para que pudiera salir la sangre sin tener que separarla del cuerpo. Y esto prefiguraba la muerte de Cristo sin que se rompiese ninguno de sus huesos. La sangre, como ha dicho nuestro hermano, se exprimía sobre el altar porque no había suficientemente sangre en estos palominos, estas tórtolas, como en las anteriores, a los anteriores animales descritos, que sí tenían más suficientemente sangre. Otra cosita era que el versículo 16 dice que le quitaría el buche y la pluma, eh, el cual pues lo iba a echar junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas.
eh, hacia ese lugar, hacia el oriente del tabernáculo, era precisamente que se echaban los desperdicios, las inmundicias que estaban más alejados del lugar santísimo y que más que al oriente quedaba más cerca del occidente. Y esto era un indicativo no solamente para ese tiempo, sino para ahora, que las personas impías que no son creyentes, que en otras religiones o creencias les consideran como impuras, se les hace difícil en este sentido poder acercarse a Dios, y aquellos que bien así lo hacían eran desterrados del pueblo, desterrados de su presencia. Por eso, por eso Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que Él fuera la ofrenda perfecta, y así el hombre pecador, el hombre impío, tenga la oportunidad de poder alcanzar salvación, más que perdición, si voluntariamente él entiende que esa fue la única ofrenda perfecta para poder él alcanzar salvación y vida eterna, como lo hemos hecho nosotros, y así no quedar desterrado en sí de lo que aplica para al hombre la voluntad de Dios, que el hombre sea salvo, que el impío se vuelva de su camino. Hay un medio, y ese medio es Cristo Jesús, siendo entonces esa ofrenda voluntaria. Gracias, hermano Mar. Bueno, nos quedan ya pocos minutos para concluir. Es bueno repetir lo que habíamos dicho en el estudio anterior. Esta es tal vez por lo que entendemos en las escrituras, la ofrenda más antigua que se practicaba, pues, porque es la que se menciona en el capítulo 4 del Génesis, como Abel ofrecía lo mejor de sus animales sobre un altar. Y aunque ahí no aparece la palabra holocausto, entendemos que era un holocausto lo que él estaba ofreciendo. La palabra holocausto aparece ya por primera vez con Noé, para sellar pues aquella acción de misericordia de Dios para con él y su familia, y cómo pudieron salvarse de aquel diluvio. Y él hizo un holocausto. Y bueno, después más adelante vemos a Abraham practicando el holocausto. Y así como los hijos de Israel lo hicieron aún antes de que Moisés recibiera la instrucción ya más detallada como la encontramos acá. Si no hay otro comentario, hermanos, podemos dar por terminada la reunión de hoy. Bueno, hermano Mar, despida la reunión en oración para ya dar por terminada el estudio. Bien, vamos a orar. Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más queremos acercarnos a tu presencia santa para darte gracias por la oportunidad que nos has dado en este momento, en estos minutos que hemos tenido por este medio, y así haber podido abrir el libro y poder ver allí expresamente el deseo que desde el principio tuviste para con Adán
y para con toda la humanidad después de él, de la necesidad de un acercamiento, porque el pecado nos separaba y separa al hombre de Dios, en donde al principio vimos, conforme a tu palabra, y expresadamente está allí, que hubo sacrificio de animales para cubrir la desnudez del hombre. Como hasta este momento, el sacrificio perfecto de Cristo está vigente para que el hombre pueda cubrir su desnudez de pecado ante Dios. De cómo era necesario de que aquellos voluntariamente trajeran aquellas ofrendas y tener que poner su vida y su sangre ser rociada y quemado sus cuerpos para que esto fuera de olor fragante ante Dios. Ya esa ofrenda fue sacrificada en el altar de la cruz, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde el fuego de la justicia de Dios cayó sobre él por el pecado que cargaba, en la culpabilidad nuestra, pero que a través de ese único sacrificio todavía ofrece perdón al hombre y a la mujer que pueden mirarlo allí en la cruz, pero también mirar una puerta abierta para accesar por ella. Gracias te damos por tu palabra. Responsables también somos nosotros de la misma. Ayúdanos a nosotros para cuando adoramos en tu presencia, dejemos en las llamas del altar todo aquello que ofende a tu presencia, a tu ser, como santo que eres. Nos encomendamos a ti en el resto de la noche. Guarda cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias por tu palabra. Así que confiadamente seguimos en ti, dándote las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.